¿verdad? Que no somos el pueblo perfecto, pero tenemos al Dios perfecto, lleno de misericordia, ¿ve? Por eso nos acercamos a Él. Padre, te pido en esta tarde que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y que podamos reconocer, Señor, la importancia de vivir en unidad y en armonía como iglesia, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque a través de tu palabra, Señor, tú hablas a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Les voy a decir la verdad, yo no puse los textos ahí al drede, ¿verdad? Porque yo también ya me confié de la pantalla y ya no traía mi Biblia, ¿verdad? Puro iPad, ¿verdad? Y es una de mis metas del próximo año, pero ya estoy empezando, ¿verdad? A utilizar el libro físico, ¿verdad? Entonces, yo los invito, hermanos, ¿verdad? Que traigan su Biblia física para que puedan seguir el mensaje. Les digo algo, nada se compara, hermanos, ¿eh? Nada se compara a traer tu Biblia y poder apuntar, y cuando el Señor, ¿verdad? Hable, ¿verdad? Les recomiendo, ¿verdad? Traer su Biblia porque es definitivamente una buena herramienta. De hecho, la única, ¿verdad? Para poder escuchar la palabra del Señor. Abran sus Biblias allá en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, que es donde vamos a estar teniendo el mensaje de esta tarde. Hermanos, vaya semanita que tuvimos como país, ¿verdad? Vaya semanita que tuvimos. Más allá, hermanos, de quién ganó las elecciones, por el cual, por cierto, hermanos, ¿verdad? Te guste o no, tenemos que orar por nuestro presidente. Tenemos que orar por él, ¿verdad? Para que el Señor le llene de sabiduría, el Señor le proteja y que el Señor, ¿verdad? Cumpla su voluntad a través de él, ¿verdad? Pero miren, más allá del ganador de las elecciones, hermanos, algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, ¿verdad? Es el resultado tan dividido, ¿verdad? Que existe que existió en las elecciones, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Se notó, hermanos, que nuestro país está completamente dividido. Es una realidad, ¿verdad? Hay quienes creen son más liberales, hay quienes son más tradicionales, pero ¿sabes algo, hermanos? Algo que se hizo notorio, hermanos, tanto en las elecciones como en redes sociales, en las mesas de comida, ¿verdad? A la hora del lonche, es la realidad, hermanos, de que nuestro país está dividido, ¿verdad? Existe una división y es bastante clara. Ahora, hermanos, yo creo que en medio de este ambiente, ¿verdad? Que se vive en nuestro país, yo creo que nosotros como iglesia, ¿verdad? Hoy, hermanos, más que nunca tenemos que velar por nuestra unidad. Tenemos que velar por nuestra unidad. Más allá, hermanos, de la postura que hayamos tomado, tenemos que, hermanos, nunca debemos, hermanos, de dejar de amarnos como el pueblo de Dios que somos. Es una realidad, tenemos que vivir en unidad, tenemos que amarnos los unos a los otros. Te pedí que abras tu Biblia, ¿verdad? Ya en Efesios, que aquí va a pasar, no se preocupen, aquí va a estar para los que nos trajeron. Pero el libro de Efesios, hermano, la carta de Efesios, es una carta bien interesante, hermanos. Éfeso es una de las ciudades más importantes en tiempos bíblicos. Éfeso, dada su ubicación geográfica, que era un puerto, ¿verdad? Parecido a San Diego, Ensenada, ¿verdad? Dado que era un puerto, hacía de Éfeso el centro, ¿verdad? El centro social en muchos términos. Éfeso, hermanos, era esencial para el comercio del mundo en general. Se transportaban bienes y productos a través de Éfeso, lo que significaba, hermanos, que mucha gente atravesaba por Éfeso. También, hermanos, Éfeso, la ciudad de Éfeso es reconocido como un importante centro político, ¿verdad? Gobernadores, en muchos términos, pero aparte de eso, era un centro religioso. Ahora, esta ciudad, hermanos, la ciudad de Éfeso, fue de suma importancia para la iglesia primitiva. En Éfeso, hermanos, la iglesia primitiva creció de una manera pues bastante prominente. La iglesia de Éfeso, hermanos, fue eso, una iglesia prominente. Ahora, imagínate esto, mira, la iglesia de los Efesios, hermanos, fue fundada por el apóstol Pablo y pastoreada por Timoteo, su discípulo. Oh, hermanos, qué iglesia, ¿no? Vaya iglesia que se armaron ahí en Éfeso. Ahora, hermanos, la escritura, hermanos, nos cuenta que en Éfeso, hermanos, o a la iglesia de Efesios les fue bien.
Por ejemplo, si te vas a Hechos 19, 11 al 12, no tienes que buscar, pero si te vas ahí a Hechos 19, 11 al 12, nos cuenta la historia del ministerio de Pablo en Éfeso, ¿verdad? Y dice, hermanos, que el Señor se mostró de tal manera con Pablo, a través de Pablo, para la gente de aquel lugar, que la gente que venía enferma, hermanos, simplemente tocaba la tela, ¿verdad? O la ropa o lo que había tocado Pablo y la gente quedaba sana. Dice ahí, hermanos, dice, Dios le dio a Pablo poder de hacer milagros excepcionales. Dice aquí, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos, hermanos, solo por tocar la tela que venía utilizando Pablo. Hermanos, una iglesia prominente. Hechos 19, 20, hermanos, más adelantito ahí, dice que el evangelio se predicaba y su efecto era poderoso. Hermanos, había crecimiento, era una iglesia prominente, había milagros, había sanidad, había abundancia, la gente estaba viniendo a los pies del Señor, conocían el evangelio, era una iglesia prominente. Ahora, a pesar de ser una iglesia prominente, no significa, hermanos, que la iglesia de Éfeso era una iglesia perfecta. ¿Cuántos saben eso? No hay iglesia perfecta. Y Éfeso no era la excepción. De hecho, ¿verdad? Cuando Jesús escribió las 7 cartas a las iglesias, allá en Apocalipsis, Jesús, ¿verdad? Le dijo lo siguiente a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo contra ti, dice así, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice así. Hermano, Jesús le dijo eso a la iglesia de Éfeso. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio, dice así. Hermanos, imagínate que el Señor te mande una carta como iglesia y te diga eso. Haces todo bien, pero una cosa tengo en contra de ti. Una queja tengo en tu contra. Ya no me amas como al principio. Iglesia, mira, tenemos que entender algo. Si hay mucha actividad, si hay mucha reunión, si hay mucha gente, pero no hay amor, no estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo. Mira lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13 dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3 dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada, dice así. Hermanos, si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, no hay nada. Y Éfeso, hermanos, era una iglesia que le caracterizaba eso. Hacía todo bien, pero el amor estaba flaqueando. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que ocasionó tal desconexión en la iglesia de Éfeso? Para eso, ¿verdad? Me gustaría que volvieran a Efesios capítulo 2, porque ahí, hermanos, creo que vamos a darnos cuenta que cuáles eran las actitudes que ocasionaban que en la iglesia de los Efesios existiera tal desconexión. Ahora, lo primero que veo aquí, hermanos, es lo siguiente. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, que dice que quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Hermanos, una de las grandes actitudes, ¿verdad?, que afectaron la unidad de la iglesia de Éfeso fue ese sentimiento de superioridad que existía de parte de los judíos hacia los gentiles.
Dice el versículo 11, paganos incircuncisos. Así le llamaban, hermanos, a los creyentes que no eran judíos por sangre. ¿Se fijan? Le decían, oh, paganos incircuncisos. Y aquí Pablo mismo dice, los judíos, quienes estaban orgullosos, dice así, se jactaban, hermanos, por ellos ser originales, ¿no? O ser los que venían del linaje judío. Ahora, el tema de la circuncisión, hermanos, era uno que generaba división entre la iglesia. Los creyentes judíos, hermanos, tenían esa ideología o se sentían ellos superiores a causa de las ceremonias judías que ellos habían cumplido. Algo completamente opuesto a lo que Pablo enseñó ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice, Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Se fijan, le dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Aquí Pablo dice, hermano, no es por obras, no es por lo que hayas hecho, dice así, es por lo que Dios hizo. Pero los judíos, hermanos, ellos se jactaban de ser superiores a los incircuncisos. Los judíos, hermanos, se consideraban a los gentiles como ceremonialmente impuros. Ellos se consideraban puros y limpios, pero decían, puesto que tú no eres judío de sangre, no eres igual que yo. Yo soy superior a ti. Efesios 2:11, hermanos, dice lo siguiente, dice, esa práctica solo afectaba el cuerpo, no el corazón, pero aún a pesar de eso, hermanos, los judíos se jactaban de su nacionalidad. Ellos se miraban como superiores a los demás. Ahora, hermanos, tenemos que decir algo. La realidad es esta. El pueblo de Israel, hermanos, ha sido y sigue siendo un pueblo especial para el Señor. Es la realidad. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 22. Jesús mismo dice eso. Mira, dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quienes adoran. Mientras que nosotros, Jesús dice, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. ¿Por qué? Porque la salvación viene por medio de los judíos, dice así Jesús. Oh, hermanos, los judíos son un pueblo especial. Mira lo que dice también ahí en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 2 al 5, dice lo siguiente. Dice, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Es Pablo hablando aquí, dice, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvaros. Y mira lo que dice el versículo 4 de Romanos 9, dice, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos, les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac, Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Oh, hermanos, el pueblo judío es y sigue siendo un pueblo especial ante los ojos del Señor, de nuestro Señor. Definitivamente, hermanos, a nosotros, los no judíos, no nos conviene no estar separados de ellos. Ellos son el pueblo elegido por Dios. Ahora, mira lo que dice Efesios 2, versículo 11 en adelante. Dice, ustedes antes eran excluidos. Versículo 12 dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Dice así, te fijas, hermanos, no, estábamos apartados, estábamos divididos del pueblo de Israel. Eran muchas las consecuencias, aquí los acabamos de leer. Primero, estábamos apartados de Dios. Segundo, apartados de los beneficios de una ciudadanía judía. Dice, sin un futuro esperanzador. Todo esto, hermanos, a causa de la división que existía entre los judíos y nosotros. ¿Nos conviene, hermanos, estar apartados de los judíos?
Pero me encanta, hermanos, el versículo 13 porque la retórica cambia por completo. Versículo 12, el que acabamos de leer, dice, empieza con esta frase, en esos tiempos, dice así. Pero el versículo 13 cambia de lenguaje y dice lo siguiente, pero ahora, ¿te fijas? Nos dice, hubo un cambio, algo cambió. En aquellos tiempos era así, pero el versículo 13 dice, pero ahora, algo cambió. ¿Qué fue lo que cambió, hermanos? Dice aquí, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de Él, por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo, en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Versículo 3, hermanos, dice, unidos, acercados, dice, fueron acercados. La palabra que se utiliza en versiones en inglés, hermanos, dice lo siguiente, you're made nigh, dice así. Ahora, ¿qué significa la palabra nigh, verdad? Si tú te vas y te fijas a la palabra original, se utiliza la palabra que probablemente algunos de ustedes han escuchado, prosélito. ¿Han escuchado esa palabra? Prosélito. Lo que significa, hermanos, que fueron convertidos a judíos. ¿Te fijas? Ahora lo que dice aquí es, a través de Cristo ustedes han sido hechos prosélito. ¿Okay? Se hicieron judíos a través de Cristo. Quiero que entiendas algo, hermanos. Antes de Cristo, era posible que un gentil se convirtiera en judío. Sí era posible, pero había un ritual o un proceso, un protocolo que se tenía que seguir. Primero, las personas que no eran judías, pero querían ser judías, se tenían que circuncidar. Lo segundo que tenían que hacer, hermanos, es que tenían que bautizarse, ¿ok? Y este no es un bautismo como el que tenemos nosotros hoy en día, era un bautismo diferente, pero tenían que circuncidarse, tenían que bautizarse. Y tercero, hermanos, tenían que traer un sacrificio para que se cerrara el ciclo y oficialmente eran prosélitos, ¿verdad? Eran oficialmente judíos de aquella forma. Ahora, ¿era sencillo? Definitivamente no, hermanos, era un proceso, pero ¿cuántos, hermanos, de los que estamos aquí sabemos que cuando Cristo entra a la ecuación, todo cambia? Cuando Cristo entra a escena, las cosas ya no son iguales. Y eso pasó aquí en Efesios capítulo 2. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él nos unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él, dice así. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida, dice así Pablo en Efesios. ¿Se fijan, hermanos, cómo cambió la situación con Cristo? Dice aquí, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero dice, Cristo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ahora, mira, antes, hermanos, en el templo, ¿verdad?, donde se adoraba al Señor, era un edificio, ¿verdad?, donde había una pared. Y en esa pared dividía los lugares donde los judíos podían ingresar, pero había un muro que decía, ok, en estos lugares son solo para los gentiles, ¿verdad? Ellos no pueden entrar al mismo lugar donde entran los judíos. ¿Te fijas? Y cuando Pablo está hablando aquí dice, Cristo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Qué increíble, hermanos, que ahora a través de Cristo tú tienes acceso directo al Padre. ¿Te fijas? Eso por el sacrificio que Jesús hizo. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Dice ahí el mismo versículo, por medio de su cuerpo en la cruz, dice así. No tan solo eso, hermanos, pero Cristo logró poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. A través de la muerte de Cristo, hermanos, Él abolió las leyes ceremoniales, las festividades, los sacrificios del Antiguo Testamento. Todos se resumen en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 28 al 9. Romanos 2, 28 en adelante dice lo siguiente:
Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente, dice así Romanos capítulo 2. Ahora, todo se resumió en eso, hermanos, a través del sacrificio. Ahora, tú y yo, hermanos, podemos ingresar y acceder al Padre. Jesús, hermanos, lo resumió de una manera bien sencilla. Dijo Jesús, ¿verdad? En Mateo 22:37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo, dice así, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo increíble que es versículo 40, dice: toda la ley, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿En cuáles dos? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Efesios 2:16, hermanos, 2:16 dice lo siguiente. Dice, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida, dice así. Quedó destruida. Qué increíble, hermanos, ¿no? Todo lo que Jesús hizo por hacer de nosotros un solo pueblo. Jesús, hermanos, se entregó a sí mismo para que en su iglesia hubiese unidad y amor. Y tenemos que decirlo de esta manera, hermanos: aquel mismo Jesús que unió a gentiles y judíos es el mismo Jesús que nos une a nosotros. Cristo, hermanos, Cristo nos une. Cristo nos une. Efesios 2:14, hermanos, en versión Reina Valera dice: Él es nuestra paz. O sea, Jesús es nuestra paz. Y yo creo, hermanos, ¿verdad? Y con esto ya estoy a punto de terminar, pero este mensaje, hermanos, es una invitación a la unidad. Es un recordatorio de que nosotros como iglesia debemos de vivir en unidad. ¿Podemos tener diferencias? Oh, claro que sí, hermanos. Claro que podemos tener diferencias. ¿Podemos preferir una cosa sobre la otra? También podemos tener preferencias distintas. ¿Podemos chocar de repente con nuestro carácter? Sí, es parte de, somos humanos, somos personas. ¿Puede haber diferente madurez espiritual entre unos y otros? También, hermanos. Pero lo que nos une es Cristo. Lo que nos une es Cristo. Y sin Cristo, hermanos, hay división y destrucción. Me encanta la manera en cómo lo dice Pablo allá en Gálatas 3:28. Dice lo siguiente: ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Dice así: son uno en Cristo Jesús. Hermanos, nuestro país está atravesando por tiempos de división fuertes. Y yo creo que apenas estamos viendo el principio. Sería demasiado optimista de tu parte decir: oh, van a mejorar las cosas. Yo me atrevo a decir que las cosas van a empeorar. La división se hará más marcada, pero como iglesia debemos mantenernos unidos. Debemos mantenernos unidos. Este mensaje, hermano, es una invitación a la unidad. ¿Tú crees que nos podemos comprometer a velar por la unidad de nuestra iglesia? ¿Nos podemos comprometer a velar por la unidad de nuestra iglesia? ¿Nos comprometemos a amarnos más allá de nuestras diferencias? ¿Nos prometemos decir la verdad con amor, pero decir la verdad? Ahí ya no escuché muchos amén. ¿Cómo les digo? Es parte de amarnos, hermanos, decir la verdad con amor. ¿Podemos comprometernos a velar por la unidad de nuestra iglesia?
Hermanos, nunca olvidemos esto, ¿verdad? Y literalmente con esto termino. No hay iglesia más vulnerable que aquella que está dividida. No hay iglesia más vulnerable que aquella que está dividida. Oh, hermanos, Satanás se regocija cuando ve a una iglesia dividida. Por lo tanto, velemos por la unidad de nuestra iglesia. Señor, te agradezco porque en esta tarde nos has llamado la atención a través de la carta de Pablo a los Efesios. Te agradezco, Padre, porque tú abres nuestros ojos, Señor, a ver la necesidad de vivir en unidad y en armonía como iglesia. Reconocemos, Señor, que definitivamente tendremos diferencias, definitivamente tendremos diferentes posturas, Señor, pero que sea tu Espíritu, Señor, y que sea tu palabra la que nos mantenga unidos a nosotros como iglesia. Si es necesario hablar, Señor, que lo hagamos con la verdad, que lo hagamos con amor, Señor, pero que no tengamos esa riña entre nosotros como iglesia, Señor. Ayúdanos a mantenernos unidos en una sociedad tan dividida en la que estamos. Que seamos esa luz en medio del desierto, Señor. Que recuerda, Señor, que Dios puede hacer milagros en la vida de las personas, Señor. Úsanos a nosotros como ejemplo. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a entonar un canto más.